Estamos arrancando el consultorio de Miguel. Bienvenidos en este día. Gracias por compartir con nosotros. Y recuerden que estamos a través de un teléfono de WhatsApp para que nos envíen también sus dudas o preguntas al 777-4991-991. Estamos con la doctora Arisbeth Lorena Hidalgo Galicia, nefróloga pediatra, con formación académica, donde ustedes van a poder también pues preguntarle algunas dudas que tenemos. Médico cirujano y homeópata en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, especialidad también en pediatría médica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, la Universidad Nacional Autónoma, también especialidad en nefrología pediátrica por el Hospital Infantil de México Federico Gómez, Universidad Nacional Autónoma, certificación también, por supuesto, y experiencia laboral amplia. El día de hoy, muchísimas gracias, doctora, por visitarnos para ayudarnos con este tema que son las enfermedades renales hereditarias. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí contigo, con todo el auditorio, y pues para platicarles un poquito de las enfermedades renales en los niños, que son las hereditarias, que tenemos que tener muy en cuenta que debemos de tener los antecedentes ante todo, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen papá, mamá, los abuelos, los tíos con enfermedad renal crónica, quiere decir que ya tienen insuficiencia renal. Ajá. Las que también tienen antecedente de litiasis en los riñones o malformaciones. Todos estos serían como nuestros focos rojos que tendríamos que voltear a ver para que a los niños ver si los familiares de estos pacientes tienen algún problema en los riñones. Las enfermedades renales hereditarias son diversas, que pueden ser como tanto anatómicas, algunas son metabólicas y algunas son estructurales, ¿no? Entonces, es como muy amplio. Ok. De acuerdo a estadísticas y experiencia, doctora, ¿qué tan comunes son este tipo de enfermedades? Bueno, son raras las enfermedades renales, por ejemplo, las estadísticas, no hay una buena estadística porque la mayor parte de estas se diagnostican ya que los niños están grandes, quiere decir cuando están entrando en la adolescencia o en la adultez, y es por eso que las estadísticas no son muy claras. Pero tenemos algunas que, por ejemplo, los que ya están en insuficiencia renal en diálisis, aproximadamente niños entre los 0 y los 18 años, son de 9 a 10 por 1 millón de habitantes. Ok. ¿Cuáles serían las enfermedades renales hereditarias más comunes? Las más comunes, por ejemplo, hablamos de la poliquistosis renal autosómica dominante, autosómica recesiva, que son enfermedades donde se desarrollan quistes en los riñones, y la autosómica dominante es más común en los adultos. Quiere decir que aunque ya viene esta predisposición, obviamente se va a presentar hasta la edad adulta. Importante aquí que uno de los papás la va a tener, quiere decir mamá o papá va a tener este problema, y entonces ahí sí, como es dominante este gen, se va a presentar en la descendencia. Entonces, si papá o mamá tiene quistes en los riñones, quistes en el hígado, problemas ya de insuficiencia renal o hipertensión, sus hijos es probable que lo tengan. Otra de las enfermedades es la autosómica recesiva, la poliquistosis autosómica recesiva, que esta se presenta normalmente en recién nacidos, tienen muy mal pronóstico. La mayor parte de ellos pueden morir en la etapa neonatal, difícil que sobrevivan, ¿no? Entonces, de estos chiquitos, digamos, los que llegan a sobrevivir necesitan terapia de reemplazo renal. ¿Hasta cuántas generaciones debemos de poner atención precisamente para este tipo de enfermedades renales hereditarias? Nos decía usted que papás, mamás, tíos, abuelitos, más atrás también podríamos tener pues este tipo de situaciones, o sea, investigar muy bien la historia clínica. Sí, es muy importante, y sobre todo, por ejemplo, también hay otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, el Alport es una enfermedad que se caracteriza por alteraciones visuales, auditivas y renales. Las auditivas, ¿cuáles son? La hipoacusia, pacientes que son sordos, que tienen sordera, principalmente sensorineural, que tienen alteraciones en la vista, que van quedando ciegos, se llama lentícono, la lesión que tienen en los ojos, y tienen problemas en los riñones que empiezan con sangrados microscópicos y que después evolucionan a insuficiencia renal. Normalmente es difícil diagnosticarlos, pero si nosotros buscamos en los antecedentes de la familia, podemos encontrar que tal vez el abuelo estaba sordo, tenía problemas en la visión y murió de insuficiencia renal. Ay, no sabíamos qué era. Y ya después también el papá tenía unos problemas y no sabemos. Bueno, todo esto es importante en la historia clínica. Importantísimo, sobre todo que también acudan con un especialista. ¿Y cuáles serían las recomendaciones a partir de esto para prevenir, si son prevenibles precisamente este tipo de enfermedades renales hereditarias, o en algún momento también saber y qué podemos hacer a tiempo?
Bueno, no son prevenibles porque ya vienen básicamente pues de nuestro código genético, pero sí son detectables a tiempo. Y como son detectables a tiempo, podemos frenar la evolución o hacer lo mejor que se pueda para que obviamente la función renal se preserve el mayor tiempo posible, que es muy importante. Si tenemos este tipo de antecedentes, los que ya he mencionado, alguno de nuestros familiares tiene o falleció de insuficiencia renal, tiene piedras en los riñones, tiene malformaciones renales, entonces a lo que se invita es a hacerles examen general de orina, química sanguínea, al menos creatinina a los niños y ultrasonido renal. Sería como un screening, así como por ejemplo, ahorita estamos en el octubre, el mes de la detección del cáncer de mama, ¿no? Sabemos que las mujeres tenemos que hacernos como nuestra mastografía, ultrasonido. ¿Sí? En los niños también se tendría que hacer como examen de orina, un ultrasonido, al menos una vez al año, ver que todo está bien y bueno, ya adelante si todo está bien y si no, acudir pues con el especialista. ¿A partir de qué edades y hasta qué edad se recomienda hacer este tipo de estudios que nos menciona? Debe de ser, por ejemplo, de hecho, en el estudio prenatal, cuando la mamá está esperando al bebito, se hacen unos estudios que se llaman estructurales. Desde ahí nos pueden decir si existen alteraciones estructurales, morfológicas, y esos bebés se captan y se siguen. Pero tenemos también, por ejemplo, a partir del año de edad, si el niño ha tenido infecciones de vías urinarias, se encuentra alguna alteración o tiene todas esas antecedentes, debemos de empezar a hacer tanto examen general de orina, un ultrasonido y su química sanguínea. ¿Cuáles serían los síntomas más comunes de una enfermedad renal hereditaria? Los síntomas más comunes. Lamentablemente son enfermedades silentes, no es como por ejemplo las enfermedades dermatológicas, ¿no? Que a uno le sale, no sé, el acné y pues obviamente todo el mundo te lo ve. O por ejemplo si se te hincha las articulaciones es súper evidente, las enfermedades renales no. Por lo general tienen síntomas muy silentes que podrían las personas como dejarlos a un lado. Unos de ellos, por ejemplo, la orina espumosa. Los pacientes refieren mucho, cuando voy al baño la orina queda espumosa como si hubiéramos recién servido una cerveza. Eso nos habla de proteinuria, que es un dato de lesión renal. Eso es muy importante. La salida de sangre por la orina no es normal nunca en ninguna cuestión de forma evidente, pero también encontrar estos dos signos en los exámenes de orina es muy importante, porque a veces no los vemos, pero por alguna otra cuestión la persona se hizo un examen de orina y le encuentran que tiene hematuria o que tiene proteinuria. Y bueno, dicen, bueno, está bien. No está bien. Siempre eso lo tenemos que buscar si es un dato de lesión renal. ¿Cuáles serían los tratamientos más comunes para pacientes con enfermedades renales hereditarias? Los tratamientos más comunes, básicamente como cada uno de ellos tiene una etiología obviamente diferente, estamos hablando que debemos de enfocarnos más bien al origen. Por ejemplo, estos que mencionaba, las poliquistosis. La poliquistosis renal es el cambio del material, digamos, como del tejido renal, sustituido por globitos como si fueran uvas, ¿no? Entonces, en lugar de tener un tejido renal sano, se van sustituyendo por globitos llenos de agua. Estos globitos llenos de agua, que son los quistes, pues obviamente van alterando la anatomía del riñón y va dejando de funcionar el riñón. Entonces, se manifiesta por hipertensión. Como crecen de tamaño, pueden tener dolor en el abdomen, pueden tener la salida de sangre que ya había estado mencionando. Y entonces, obviamente, el tratamiento va dirigido a esto, hacia el dolor, hacia tratar la hipertensión. Y cosas muy importantes en general que podremos mencionar es ingesta de agua, evitar completamente los refrescos, no consumir dietas altas en sal, y evitar todos los medicamentos que son dañinos al riñón, como por ejemplo todos los antiinflamatorios que a los mexicanos nos encanta, que ya me duele la rodilla y me tomo un ibuprofeno, o ya tengo gripe y me tomo un naproxeno, o el diclofenaco, que son como muy vendidos, ¿no? Esos medicamentos son muy dañinos para el riñón y pues si yo no me he hecho algún estudio antes, yo no sé si mi riñón está sano y lo estoy dañando con este tipo de medicamentos. Todas esas son recomendaciones básicas porque la automedicación desafortunadamente es algo muy presente en nosotros los mexicanos. ¿Qué serían algunas de las recomendaciones que nos daría
para evitar este tipo de enfermedades también? ¿O se pueden retrasar en algún momento este tipo de enfermedades hereditarias renales? Sí, el objetivo es diagnosticarlas tempranamente y con esto la progresión hacerla lenta. Esto quiere decir, no es lo mismo que, por ejemplo, si un paciente lo encontramos que tiene poliquistosis renal o que tiene algún tipo de lesión renal, que este paciente lo mantengamos en un peso adecuado, con una dieta baja en sal, que evitemos el uso de edulcorantes, que evitemos el uso de bebidas azucaradas en exceso, de refrescos, que haga ejercicio, o sea, todo lo que debe de ser sano para que los riñones se mantengan sanos lo más posible, ¿no? Y junto con ciertos medicamentos. Pero si el paciente es diagnosticado tardíamente y aparte desarrolló diabetes y aparte desarrolla otro tipo de alteraciones, los riñones van a sufrir muchísimo más. ¿Nos podría hablar de algunos casos en los que se ha tenido precisamente éxito, pues yendo precisamente a hacerse este tipo de estudios, teniendo consulta previa y que hayan detenido o retrasado precisamente este tipo de pues temas médicos? Porque muchas veces sí lo podemos hacer, pero no tenemos como este tema de hacer un chequeo al año, ¿no? Práctico, y que debemos de estarlo haciendo pues cada año, a partir de qué edad y hasta qué edad, que nos ayuda precisamente pues no a prevenir, pero sí a conocer si podemos tener precisamente algún tipo también de enfermedad renal hereditaria. Sí, por ejemplo, algo muy importante, ¿no? En los niños. Las infecciones de vías urinarias son un síntoma que siempre tenemos que tener en cuenta y es un foco rojo. Por lo general, la infección de vías urinarias en los bebés, sea niño o niña, se les debe de hacer un ultrasonido en el primer episodio de infección de vías urinarias. Esto con el objetivo de descartar alguna malformación, también de las que ya hemos hablado, que pueden ser tanto las quísticas o malformaciones como hidronefrosis, reflujo, todo esto. ¿Esto de qué nos sirve? Si sabemos que tiene alguna malformación o alguna alteración, vamos a dar el tratamiento específico. En caso de que fuera quirúrgico, se deriva con el urólogo y esto lo modificamos. Esto hace que se deje de tener la lesión al riñón y que no evolucione en la insuficiencia renal. Esto es una de las principales cosas que hago en la consulta: detectar a los niños que tengan infección de vías urinarias de repetición, hacer toda esta serie de estudios, dar profilaxis, detectar y obviamente para evitar que haya insuficiencia renal. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que podemos aterrizar aquí es: si el niño o niña, los bebitos, tienen infección de vías urinarias, se debe de hacer ultrasonido renal. Muy bien, pues todo esto ustedes lo deben de tener en cuenta, sobre todo en el momento de acudir también con su pediatra. O sea, sí tendrían que... ¿Cómo sería la comunicación? Por ejemplo, si es la primera vez que los llevan al pediatra o presentan algún tipo de estos síntomas, que muchas veces no les damos la importancia. Simplemente queremos curar inmediatamente o calmar, incluso no solamente con medicamentos, sino algún remedio pues de los que nos recomiendan mamá o las amigas o las hermanas, porque de esa forma calmaron en ese momento al bebé o a los niños. ¿Cómo tendría que ser esta comunicación precisamente con un profesional como usted, doctora? Sí, básicamente los síntomas de infección de vías urinarias pueden ser en los bebés que estén muy llorones, que pueden tener dolor abdominal, pueden tener rechazo a la alimentación, pueden tener diarrea. La orina puede cambiar de características, puede estar fétida, no tener el olor normal de la orina, ¿no? Entonces, si te das cuenta, este cuadro puede ser cualquier cosa. Pareciera ser como una diarrea, pareciera ser otra cosa que el cólico o demás, cuando en realidad es una infección de vías urinarias. En ocasiones llevan a los niños, por ejemplo, a consulta, les dan el tratamiento solamente, los niños mejoran parcialmente o como les dieron antibiótico, pareciera ser que se curan y nunca se diagnosticó la infección de vías urinarias. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Cuando acudan a su pediatra, el pediatra al hacer la revisión, obviamente sabemos todo esto y se tiene que mandar a hacer un examen general de orina. Con el examen general de orina bien tomado, nosotros vamos a estar en posibilidad de decir si ese niño tiene una infección y entonces tratarlo. Si estamos en condiciones, lo mejor sería enviar un cultivo de la orina y con eso saber cuál bacteria es la que está causando este problema. Si nosotros hacemos todo este trabajo, hacer el examen de orina, cultivo, vamos a tener un diagnóstico adecuado, no nada más estoy tratando al paciente. Entonces, este abordaje es muy importante para saber si lo que tuvo el bebé es una infección o una gastroenteritis o otra cosa.
pero si no lo hago, entonces los pacientes empiezan a tener estas infecciones de repetición y lo que tienen es infección de vías urinarias y tal vez tienen una malformación en los riñones, ¿no? Y no la diagnostican. Entonces es muy importante pues todos estos pasos. Y esto hablamos de los bebés. ¿Hay algún cambio en ese tipo de síntomas en niños que ya empiezan a ir a la escuela o que ya están en una etapa incluso como adolescentes? ¿Varían los síntomas y tendría que hacerse este tipo de estudios? ¿O a partir de que son bebés se presentan y debemos de atacar desde ese momento? Pero seguramente en algún momento no lo hicieron y lo dejaron pasar y ahora están presentando este tipo de síntomas. Justo. Cuando ya son niños que van a la escuela o inclusive cuando ya son adolescentes. ¿Le parece bien si platicamos de esto regresando de la pausa para que nos apoye también pues en este tema el día de hoy, que muchas veces lo dejamos pasar? Por eso la importancia de traer a la doctora Arisbeth Lorena Hidalgo Galicia el día de hoy, que es nefróloga pediatra clínica, para hablar de este tema. Seguramente a lo mejor han escuchado alguna vez pues este tipo de padecimientos, pero no le han prestado atención. Quédense con nosotros aquí en el consultorio de Miguel el día de hoy. Estamos hablando de enfermedades renales hereditarias y si tienen dudas al 777-499-1991 para que la profesional el día de hoy nos apoye. Regresamos al consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por sus preguntas también a través del 777-499-1991. Seguimos hablando con la doctora Arisbeth Lorena Hidalgo Galicia, nefróloga pediatra clínica. ¿Qué números de contacto, formas de contacto también? ¿Dónde la pueden seguir, doctora? Nos están preguntando también para poder agendar una cita con usted. ¿Nos puede dar sus datos? Claro que sí, es el 777-126-8880, WhatsApp o llamada por ahí. Okay. Están las redes sociales, estoy como @doctora.lore.hidalgo, exacto. En TikTok. En TikTok, exactamente, y como doctora Arisbeth Lorena Hidalgo Galicia en Face. Pues los invito y si tienen alguna duda, con gusto les compartimos las redes sociales porque de verdad que es importante conocer todo esto. Ahorita fuera del aire hablábamos de otros temas que estaremos también compartiendo con ustedes porque sin duda es algo que hemos dejado y como bien decía la doctora, llegamos tarde a este tema que tiene que ver con las enfermedades renales hereditarias. Por aquí llegan algunas preguntas que me gustaría mucho que nos apoyara para contestar algunas de ellas. Nos dice, mi esposo tiene insuficiencia renal. Si su diagnóstico fue de fibrosis renal, ¿esto puede ser hereditario? Porque he preguntado, pero no me dan una respuesta concreta. Doctora, ¿qué nos dice a esta pregunta que nos hacen? Sí, normalmente cuando ya se diagnostica la enfermedad renal en el estadio 5, que es cuando ya requieren de diálisis, se reporta en el ultrasonido fibrosis. O más que nada quiere decir que ya los riñones tienen un daño en el cual ya no podemos ver la estructura normal del riñón. Entonces, no es como tal un diagnóstico, sino es ya lo esperado en riñones que están en insuficiencia renal, estadio 5. Lamentablemente, en México, esta falta de chequeo, de prevención de las enfermedades renales es altísima y hace que se llegue a los estadios ya avanzados, 4 o 5, de la insuficiencia renal, en donde ya, por ejemplo, ya de repente ya no es posible hacer una biopsia para tener el diagnóstico y saber si esto es heredado o no. En el caso, por ejemplo, de su esposo, seguramente como ya había un riñón fibrótico y seguramente ya eran muy pequeños de tamaño, ya no fue posible biopsiarlo y es por eso que tal vez usted no tiene el diagnóstico. Ok, y ahora, ¿qué complicaciones podrían surgir si una enfermedad renal hereditaria no se trata a tiempo? Algunos de los casos que se conocen y que es importante que también nosotros sepamos y nuestra audiencia. Por ejemplo, los que están asociados a otras alteraciones, mencionábamos, por ejemplo, si tienen alteraciones en oído o visuales, pues obviamente van a desarrollar este problema. Quiere decir la ceguera, la hipoacusia o sordera y el riñón, la insuficiencia renal, ¿no? Entonces, dependiendo en qué momento se logre captar al paciente, al final de cuentas, el estadio 5 nos habla de que necesitan diálisis. La mayor parte de los pacientes que se diagnostican es porque ya tienen la sintomatología de una insuficiencia renal que requiere diálisis, que es, por ejemplo, se ponen pálidos, tienen poca tolerancia al esfuerzo, esto es por la anemia, les late mucho el corazón, se hinchan, retienen líquidos,
tienen aliento como a, digamos, como a cetonas, como a esto de una manzana ya como fermentada, y esto es por toda la cantidad de residuos urémicos que tienen. Este ya es el estadio final y lamentablemente la mayor parte de los pacientes llegan a consultarse en este estadio y ya cuando están aquí ya no se puede diagnosticar. Lo importante es buscarlos antes de... De ahí la importancia de un diagnóstico temprano y, por ejemplo, también hablar, ya nos mencionaba de los síntomas de cuando se es bebé, pero también ahora cuando ya son niños un poco más grandes y que en ocasiones, pues alguno de los síntomas es que se hagan pipí y que muchas veces como papá o mamá lo vemos como algo malo, incluso lo regañamos, en lugar de también ver qué es lo que está pasando, por qué está haciendo pipí. Se les dice que se lo están haciendo por otro tipo de situaciones, porque tienen miedo, por algún tipo de cosas también a lo mejor que no tienen que ver con esta parte, pero a lo mejor casi nunca se va a hacer un diagnóstico, un estudio para ver por qué también podría ser que estén haciendo pipí los niños. ¿Qué otros síntomas puede haber y cómo nos ayuda precisamente a conocer con un diagnóstico temprano esto? Sí, por ejemplo, los niños que tienen infecciones de vías urinarias, los que ya dejaron el pañal, los síntomas son diferentes y uno de estos es el que tú mencionabas. Uh-huh. Cuando el niño ya tiene lo que llamamos el control de esfínteres, quiere decir que ya no se hace pipí ni en la cama, ya no usa pañal y de repente empieza nuevamente a mojar la cama, empieza nuevamente a hacerse pipí, les reportan en la escuela, es que se hizo pipí, es que se agarra mucho, por ejemplo, los genitales, tiene comezón, de repente tenemos que voltear a ver si esto no es una infección de vías urinarias. Y si se descartara infección de vías urinarias, de todas formas tenemos que hacer un abordaje diagnóstico para saber por qué es. En ocasiones los papás solamente se quedan con esto de tachar al niño, ¿no? Sí. Como si fuera cochino, o como si tuviera miedo, o como si tuviera algún problema solo en el ámbito psicológico. Tenemos que descartar la cuestión infecciosa, orgánica, quiere decir alguna alteración morfológica. Y obviamente, si no encontramos nada de esto, también buscar lo psicológico, que puede ser una de las causas, ¿no? Perfecto, pues mucha atención en estas situaciones porque a veces como papás o mamás reaccionamos de forma completamente distinta y más si se tienen a lo mejor más hijos, ¿no? Sí. Creo que no se le presta la atención en cierto momento a este tipo también de cambios o síntomas que podrían estar presentando y que podrían ser también una infección renal hereditaria. Me mencionaba algo respecto a la litiasis. ¿Qué es la litiasis? La litiasis es la presencia y formación de piedras en los riñones. Las piedras en los riñones en los niños siempre van a tener un fondo hereditario. Tengo pacientes tan pequeños como 6 meses de edad en los cuales se ha hecho el diagnóstico porque el bebé, por ejemplo, empieza con mucho llanto, mucho dolor abdominal, dejan de orinar, acuden obviamente a hospital y de repente lo que tienen es que ya se tapó la vía de salida, o sea, la uretra, por una piedra, ¿no? Entonces tienen que retirar esta piedra o el niño logra expulsar la piedra y entonces es cuando se dan cuenta de que tiene piedras. ¿Por qué a los 6 meses, doctora? Disculpe que la interrumpa, pero nunca había escuchado un caso de estos, de un bebé de 6 meses con piedras. Sí, de hecho son cuestiones con fallas en el metabolismo renal, ¿no? Nosotros tenemos factores que provocan piedras en nuestro mismo metabolismo y factores protectores que siempre están en un balance. Cuando tenemos alguna alteración genética en los cuales nos faltan factores protectores o nos sobran factores litogénicos, se llaman los que provocan la formación de piedras, entonces es cuando se presenta esta formación de piedras, porque lo mismo me preguntan los papás, pero ¿por qué mi bebé si solo toma seno materno, no? Claro. O si solamente le doy su leche y uso agua especial para bebé, ¿por qué? Bueno, pues porque tienen una alteración en su metabolismo que hace que lo que coman obviamente se transforme en piedras, se depositen en los riñones y lo importante de esto es que donde está localizada la piedra en el tejido renal es el lugar, hay que imaginar donde nosotros tenemos los lavamanos. Ya ven que si no lavamos bien se hace como un sarro. Así es. Y si no quitamos este sarro se va dañando, se va oxidando y va dejando como carcomido. Bueno, igual pasa en los riñones.
cuando están depositándose todas estas piedras, ¿no? Es como si fuera lesionando todo el tejido del riñón, o sea, no es cualquier cosa tener una piedra. Si nosotros no logramos disolver y quitar estas piedras, y aquí vamos muy de la mano el trabajo con los urólogos, a veces se necesitan operar o necesitan de litotricia, ¿no? Otro método como para romper estas piedras y expulsarlas, y con el objetivo de no dañar los riñones. Entonces, por ejemplo, tengo pacientes chiquititos, 6 meses, 1 año, ¿no? Tengo pacientes que los tengo en tratamiento de mucho tiempo porque es recidivante la litiasis, ¿no? Ok, pues todo esto también es importante que lo conozcan a través de las redes sociales. Usted comenta ahí parte de este tipo de situaciones que se presentan. Pero antes de ir a la pausa, me gustaría, doctora, que nos diera un consejo para las personas que saben que tienen tal vez una predisposición genética a enfermedades renales. ¿Qué les podría decir? ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Es muy importante que si tú sabes que tienes piedras en los riñones, eres hipertenso, ya te han dicho que tienes algún problema en el examen general de orina o ha salido alguna alteración, ¿no? Tienes la sospecha de que hay alguien en la familia que tiene algún problema renal, es importante que te cheques, pero también que lleves a checar a los más pequeños de la familia, porque probablemente en ellos es donde podemos hacer la diferencia, al hacer los cambios adecuados en su estilo de vida, diagnosticar tempranamente y con esto garantizar que crezcan y se desarrollen de forma adecuada. Muy bien, estamos platicando con la doctora Arisbeth Lorena Hidalgo Galicia, nefróloga pediatra clínica. Si ustedes la quieren contactar a través de TikTok, está como doctora.lore.hidalgo. Igual a través de lo que es Facebook, doctora Arisbeth Lorena Hidalgo. Y el número de contacto es el 777-126-8880. 777-126-8880. Sigan haciendo llegar sus preguntas y dudas. Regresamos después de la pausa ya con la parte final en el consultorio de Miguel, que se va volando. Ya prácticamente regresaremos como al bloque final, doctora, para que también nos pueda ayudar con algunos temas súper importantes que sí o sí se deben de saber respecto a este tema el día de hoy. Gracias. Regresamos al consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la 99. Ya lo sabes que puedes encontrar el consultorio a través de YouTube, el Diario de Morelos 1. Ahí te suscribes y buscas el playlist del consultorio de Miguel para que puedas ver algunos de todos los episodios que tenemos, incluido este que estará ya el fin de semana. Recuerda, Diario de Morelos 1 a través de lo que es YouTube. Y continuamos hablando precisamente de estas enfermedades hereditarias, enfermedades renales hereditarias. Y nos llega una pregunta, doctora, respecto a las opciones para las parejas que están considerando tener hijos, pero uno de ellos tiene una enfermedad renal hereditaria. ¿Cuáles podrían ser estas opciones? Es muy importante la consejería genética y obviamente el diagnóstico concreto de qué tipo de enfermedad renal. Comentábamos que hay enfermedades renales que se necesita, por así decirlo, que ambos padres tengan genes afectados para que se presente la enfermedad, ¿no? Y hay otras enfermedades donde son dominantes, quiere decir con que un padre, un progenitor tenga la predisposición, se va a presentar la enfermedad. ¿Esto cómo lo podemos saber? Obviamente con consejería genética. Primero hay que hacer bien el diagnóstico de qué tipo de enfermedad es la que tiene. Si ya lo sabemos, acudimos a un genetista y entonces con esto él va a hacer como todo un árbol genealógico para saber dónde está el daño, la posibilidad de que lo tengan los hijos. Se hace hasta con porcentaje, si hay o no posibilidad en la siguiente generación, y ya con eso se toman decisiones. Muy bien. Otra pregunta más que nos hacen a través de WhatsApp es: cuando hacen la diálisis, ¿es posible que después de un tiempo se les retire y vuelva a la normalidad, o esto es para siempre? En el caso de la enfermedad renal crónica, o sea, insuficiencia renal crónica, que ya están en el estadio 5, donde los riñones ya no funcionan y aparte dependen de eritropoyetina, por ejemplo, para ya la anemia que tienen, algunos medicamentos para prevenir el desgaste de los huesos, quiere decir ya el riñón ya completamente colapsó, y ya están en la diálisis, ya no existe una reversa, ya no hay cómo regresar esto. Ya el tratamiento se llama de sustitución renal, quiere decir, les van a poner la diálisis para sustituir algunas funciones de los riñones, y lo que seguiría adelante sería el trasplante renal, que en algunos pacientes es a lo que se tiene que llegar. La forma en la que sí sería como una opción en la que ya no hubiera, en la que sí se pudiera quitar la diálisis, sería en las insuficiencias renales agudas.
pero estas obviamente son por alguna infección o algún proceso que va a mejorar y entonces se retira la diálisis, pero en la crónica ya no se quita la diálisis. Antes casi de despedir, doctora, me gustaría hacer mucho énfasis en el diagnóstico temprano. Es algo que es importante y que debemos estar muy atentos para pues, no llegar a este tipo de situaciones que desafortunadamente se presentan mucho, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hablar del diagnóstico temprano y por qué es importante que lo hagamos precisamente? Es importante, vuelvo a insistir, los pacientes que tienen insuficiencia renal, problemas de alteraciones anatómicas, que ya tienen algún problema con piedras, ellos son foco rojo. Tenemos que voltear a ver a nuestros hijos. Si nosotros tenemos cualquiera de estos problemas, hay que acudir, en este caso, por ejemplo, con nefrología pediátrica, para que se haga todo el abordaje. Ultrasonido renal, examen general de orina y una química sanguínea es un muy buen screening para saber si los riñones de nuestros niños están sanos. Si se tuvieron estas piedras pero se les retiraron, de cualquier manera se recomienda precisamente hacer este tipo de examen o diagnóstico. Sí, porque en los adultos por lo general es muy común que, arrojé una piedra, ¿no? O ya me tomé tal té y ya arrojé la piedra y ya no se buscan más, ¿no? Los adultos somos así como muy dejados y de repente no sabemos si esto es hereditario o no, o solamente es porque tomé algún medicamento que me provoca piedras, pero ante la duda sí tenemos que hacer esta cuestión diagnóstica. Y en el caso de las enfermedades por falta de crecimiento. Es muy importante. Existen algunos problemas renales que los niños se manifiestan con falta de ganancia de peso, de talla. Por ejemplo, niños que aunque tienen buen apetito no ganan peso, no ganan talla, no tienen un buen desarrollo, tienen problemas para crecer. Entonces todos estos niños también tenemos que buscarle alteraciones en el funcionamiento de los riñones. De forma rápida podemos mencionar, por ejemplo, la acidosis tubular renal, que son problemas donde los riñones no alcanzan a eliminar la carga ácida y entonces la sangre tiene un comportamiento ácido y todo esto tiene que ver con el crecimiento de los niños y algunos de ellos pueden también presentar piedras. Entonces, si los niños fallan el crecimiento, están pequeños, están bajos de peso, tienen alteraciones renales o infecciones en la orina, tenemos que hacer todo este abordaje para determinar si el causante de esto son los riñones. Doctora, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos quedan muchas preguntas pendientes, muchas dudas también de parte de nuestra audiencia, así que le hacemos la invitación para que regrese con nosotros al consultorio de Miguel en próximas fechas para seguir abordando este tema tan importante. Es la doctora Arisbeth Lorena Hidalgo Galicia, nefróloga pediatra clínica. Recuerden que la pueden contactar al teléfono 777-126-8880 o también a través de lo que es TikTok, la pueden seguir, doctora DRA, o sea, dra.lore.hidalgo o también a través de Facebook como doctora Arisbeth Lorena Hidalgo. ¿Algún mensaje importante que también sea importante, pues más bien comunicar a nuestras audiencias el día de hoy antes de despedirse, doctora? Ok, si los niños tienen infección de vías urinarias, en su primer episodio de infección de vías urinarias hay que realizar ultrasonido renal para descartar que haya alguna malformación. Súper importante. Muy bien, pues gracias por compartir esta información con nosotros. Nosotros regresamos la próxima semana en el consultorio de Miguel. A continuación viene Chavorrucos y Millennials, así que quédense con nosotros.